Bien, chicos, hoy comenzamos con la cápsula de organización neurofuncional, específicamente para hablar del sistema reticular, ¿ya? Los recursos conceptuales que vamos a ver hoy día están directamente relacionados al segmento del tronco cerebral, específicamente en los grupos celulares reticulares que tienen funciones vitales en el proceso de autonomía, ¿cierto?, del sistema nervioso central y periférico. Y cómo estos segmentos, ciertos celulares, van correlacionándose con los hallazgos imagenológicos. Por lo tanto, hoy día vamos a identificar las principales vías de comunicación que están relacionadas con este segmento anatómico, a realizar un análisis de implicación del sistema nervioso, analizar las implicancias que tiene el sistema reticular con el sistema motor, ¿cierto? Con el sistema muscular y con los reflejos motores y sensoriales, y cómo estos se pueden relacionar con los hallazgos imagenológicos que fundamentalmente están asociados a resonancia magnética. Bien, bueno, comentarles que el cerebro, habíamos visto anteriormente, es un órgano muy inteligente en su proceso de desarrollo. Genéticamente está dispuesto para que ciertas vías de comunicación, ciertos tractos de comunicación neuroquímica cerebral se predispongan evolutivamente como parte de nuestra especie humana para mantener la sobrevivencia de la especie. Es por eso que es importante que podamos recordar algunos segmentos que son de relevancia a nivel cerebral y que nos aboca a lo que vamos a hablar hoy día, que es el sistema reticular. El cerebro tiene como una macro división, que lo habíamos visto anteriormente desde el sistema embriológico, que se divide en tres segmentos vesiculares, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo, ¿cierto?, el diencéfalo y el romboencéfalo. El romboencéfalo está asociado directamente al tronco cerebral, ¿cierto? Y este es el que está directamente involucrado en el sistema reticular, ¿ya? Este sistema reticular también tiene una íntima relación con el mesencéfalo. El mesencéfalo es como una parte media del cerebro que comunica el sistema del romboencéfalo, ¿cierto?, asociado al sistema reticular, con el diencéfalo, que conforma parte del sistema límbico para comunicarse con el telencéfalo, que es la corteza cerebral. En base a esta clasificación un poquito macroscópica, podemos entender que, por una parte, tenemos que el mesencéfalo, que es la parte media que va a comunicar con el diencéfalo, parte del sistema límbico, que lo vamos a ver en la siguiente cápsula, está directamente relacionada, como dice acá, a los sistemas de transmisión sináptica asociados a la audición, ¿cierto?, y a la visión. Y además está directamente relacionado con los puntos de interpretación, ¿cierto?, y de demodulación de la información asociada al dolor. El hipotálamo, ¿cierto?, es muy importante porque en esta área se está moviendo un componente hormonal y neuroquímico importante asociado a los procesos de motivación y conductas emocionales. El tálamo, que es una estructura que vamos a mencionar bastante hoy día, es una estructura que está parte del sistema de los núcleos basales y que tiene una función vital en el sistema reticular, puesto que está directamente relacionado con el sistema de filtrado de información, tanto aferente como eferente, y este es que finalmente genera los filtros locomotores, ¿cierto?, sensoriales, en virtud de la respuesta reticular que pueda tener desde el tronco encéfalo. Y por lo tanto es el precursor de transmitir la información, o el encargado de qué es lo que realmente pasa al telencéfalo, por el segmento superior. El sistema romboencefálico, ¿cierto?, específicamente el metencéfalo, es una estructura más primitiva de la especie humana, que la encontramos en la gran mayoría de los mamíferos, y que cumple funciones vitales de supervivencia, ¿cierto?, y de autonomía sistémica, como el proceso de respiración, el movimiento cardíaco, el movimiento visceral peristáltico, entre otras funciones de regulación circadiana
vigilia y estados de alerta de la especie. Bueno, sobre de esta marcha tenemos el cerebelo, que está relacionado directamente con el sistema del equilibrio y del control espacial asociado a la situación tridimensional de la especie, y el sistema reticular, que es el que nos interesa, es un grupo de células que tienen funciones somáticas mucho más activas. Son células que en general están con mayor actividad sináptica y que tiene una función relevante en el proceso de filtrado de la información, tanto aferente como aferente, y que va a transmitirse, dependiendo de la vía de trabajo que se esté estudiando, ¿cierto? O se está analizando imaginológicamente, que va a dar precursor a que pase por tálamo, ¿cierto? Y dependiendo de la vía, como les comentaba anteriormente, puede pasar a segmento superior, telencéfalo, ¿cierto? O en su efecto puede pasar hacia sistema límbico. Bien, en el fondo, el sistema reticular, como les comentaba, son grupos celulares que se van categorizando de acuerdo al nivel de donde se encuentre. Estos grupos están directamente relacionados desde los núcleos de la base hacia caudal, ¿cierto? Y que conforman directamente una íntima comunicación con el sistema medular, ¿ya? El sistema reticular son como los núcleos de la base, pero mucho más chiquititos, son grupos celulares que están alojados de forma paralela al eje direccional del neuroeje, ¿cierto? Y que de alguna otra forma comunica estas líneas de inervación, sobre todo del tronco cerebral, para los sistemas de autonomía, ¿cierto? Como en el caso de la respiración, como en el caso del movimiento cardíaco, ¿cierto? Por lo tanto, presenta una importante participación en el proceso sensorial, ¿cierto? En donde nosotros podemos percibir ciertos estímulos, ciertos externos ambientales, y que estas líneas van a ser las precursoras de cómo yo voy a interpretar neuroquímicamente esta información. Actúa de alguna otra forma como un sistema de filtrado, de manera de poder permitir que los estímulos que sean de mayor caracterización o de mayor interpretación para mantener la vigilia y supervivencia de la especie es lo que se va a transmitir finalmente. Recuerden que nosotros como seres humanos estamos expuestos a múltiples estímulos, y no solamente los más directos como los que pueden ser por las vías sensoriales como el olfato, como la vista, como el gusto, sino que más bien estamos recibiendo constantes estímulos de energía, ciertos estímulos de ondas electromagnéticas, que muchas veces es tanta la sobreexcitación que el cerebro no absorbe la totalidad, o sea, no, créanme que nos volveríamos locos, ¿cierto? Sino que solamente hace activación de algunos estímulos que para el cerebro interpreta como relevante para poder caracterizar una interpretación y pasar las líneas de filtrado que tiene desde el bulbo, ¿cierto? Mesencéfalo, diencéfalo, después que pase finalmente a telencéfalo. Por lo tanto, no solamente va a cumplir regulaciones de movimientos o de sistemas autónomos, sino también está asociado directamente a la regulación del movimiento muscular. Bien, entonces como visualizamos acá, el sistema reticular está directamente relacionado con este sistema mesencefálico, en donde está asociado al proceso visual y al proceso olfativo, que debería estar un poquito más arriba. En este contexto, nosotros entendemos que la trama muscular y la trama sensorial, ¿cierto? De los sentidos básicos que nosotros tenemos, aunque existen bibliografías que aluden a que nuestra percepción sensorial es mayor a los 5 sentidos, ¿cierto? Pero eso queda todavía en cuestionamiento desde la ciencia. Existe una retroalimentación e interpretación que va directamente relacionado con este sistema reticular. El sistema reticular tiene varios puntos de interés clínicos que se pueden caracterizar a través de la resonancia magnética, y de alguna otra forma van a estar sí o sí influenciados directamente por el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo es un núcleo que se encuentra en la base cerebral, que este permite la comunicación directa con el diencéfalo. Diencéfalo, el segmento cerebral que está directamente relacionado con la regulación de los factores neuroquímicos, ¿ya? El sistema reticular también tiene varios puntos de interés que
de alguna otra forma acentúan ciertas rutas o ciertas vías de comunicación neuroquímicas como las vías dopaminérgicas o las vías serotoninérgicas que permiten trabajar de acuerdo a los niveles hormonales de la persona dependiendo de la experiencia aferente que pueda estar codificando. Ahora, el sistema reticular tiene varias funciones. Dentro de las funciones tiene funciones asociadas a la estimulación directamente de las respuestas ambientales, ¿cierto? Tiene funciones espaciales orientativas, ¿cierto? Haciendo alusión principalmente al sistema auditivo, ¿cierto? Y que está en íntima relación con el sistema cerebeloso y que también tiene funciones ejecutivas, ¿cierto? Porque si bien es cierto, sigue rutas y son facilitadores de rutas dopaminérgicas, serotoninérgicas, colinérgicas, ¿cierto? También tienen una función importante en sistemas de vigilia y sistemas de alerta para poder mantener la supervivencia de la especie. Recuerden que el cerebro siempre va a prevalecer dos instancias, instancias de placer. El cerebro es muy bueno interpretando y decodificando el placer y busca placer, y sistemas de alerta, huida o pelea o lucha para mantener la especie. Siempre va a buscar el mejor beneficio para prevalecer la especie. En ese contexto, el sistema reticular está en íntima relación en este segmento cerebral que le permite poder discernir entre una respuesta visceral, una respuesta primitiva que se mantenga dentro del sistema troncal o en su defecto que se vaya codificando desde el mesencéfalo, diencéfalo hacia telencéfalo. Dependiendo de la ruta, obviamente va a tener comunicación directa entre el segmento prefrontal, que son los niveles de conciencia cognitivas, lógicas y objetivas, ¿cierto? Haciendo íntima relación a la vez con el sistema límbico, que eso lo vamos a ver durante la próxima clase. Ahora, el sistema reticular, como les comentaba anteriormente, tiene una directa relación con el núcleo de la base. ¿Por qué? Porque los núcleos de la base están directamente asociados a los tractos asociados que están comunicándose con la corteza cerebral, que lo vamos a ver en la tercera clase, ¿cierto? De este segundo segmento de unidad de neuroimagen. Ahora, ¿por qué los núcleos de la base son de relevancia para la caracterización de la información de los tractos finalmente que nosotros vamos a trabajar? Es porque estos núcleos que van a depender directamente de la vía o del tracto de estudio se van a ver afectados directa o indirectamente en cómo se va comunicando, cómo se va traduciendo y amplificando la información para darle una interpretación y una acción determinada, que en este caso sería la especie humana. En ese contexto, nosotros vamos a tener una ruta a seguir, ¿cierto? Que parte desde la corteza y que dependiendo de la ruta, si es una ruta lateral, ¿cierto? Si es una ruta vulvar autónoma, ¿cierto? Vulvar reticular autónoma, que regule ciertas motilidades estriadas, por ejemplo, o musculatura lisa, ¿cierto? Versus algunos otros segmentos que están regulando el sistema esquelético locomotor, ¿ya? Para eso es importante entender que la forma en que se comunica el sistema reticular, que es la parte posterior del cerebro, ¿cierto? Está en íntima relación con estos grupos que, si bien es cierto, y acá aparecen como sistemas de grupos celulares que son muy específicos, ¿cierto? Que son muy dirigidos y que van a tener comunicación con el sistema basal cerebral asociado a los núcleos de la base. Por lo tanto, cuando nosotros nos disponemos, ¿cierto? En este tipo de corte, que en este caso sería un plano coronal, que después lo vamos a correlacionar con los hallazgos imagenológicos por resonancia magnética, podemos encontrarnos que el sistema reticular se va a dividir en tres segmentos: en segmentos viscerosensoriales, en segmentos visceromotores y en segmentos somatomotores, ¿ya? Esto lo podemos traducir también en estas tres categorías básicas que tiene el sistema reticular. El sistema reticular está dividido específicamente en las columnas que habíamos visto anteriormente en estos segmentos, también que son denominados la columna lateral, ¿cierto? Que son neuronas pequeñas, la columna medial, que son neuronas grandes, y la columna mediana, que está asociada a neuronas de tamaño intermedia. El sistema de columna mediana y el sistema de columna medial están directamente relacionados a las rutas dopaminérgicas, serotoninérgicas y dopaminérgicas respectivamente. O sea, la columna mediana
está directamente relacionada con el sistema serotoninérgico y este tiene una función vital en los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Y de la respuesta emocional asociada al aprendizaje. Las otras columnas están relacionadas a la respuesta motora dependiendo del tipo de respuesta muscular que tenga, si es esquelética, lisa, ¿cierto? O cardíaca, entre otras funciones que presentan dentro del sistema autónomo. Entonces, como vemos en estos sistemas que nosotros vamos a caracterizar como estos grupos celulares que van a empezar a notar que tienen cierta comunicación de acuerdo al tracto que nosotros vamos a hacer llegar, estos se van dividiendo de acuerdo si son de predominio lateral o de predominio central. Esto se va a extender directamente desde el canal medular, ¿cierto? Que todas estas rutas, todos estos tractos se van comunicando directamente desde la médula, dependiendo de la ruta que se va tomando, va caracterizando una vía o un tracto neuroquímico determinado. Por lo tanto, los núcleos que están asociados al sistema articular van a partir del segmento medular, ¿cierto? Protuberancia, vulvar, mesencefálica y talámica respectivamente. Entonces, desde esa perspectiva, el orden se va a extender desde caudal a craneal. Vamos a partir desde la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, ¿cierto? El mesencéfalo, ¿cierto? El segmento subtalámico y finalmente el talámico, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque dependiendo de dónde encontremos el corte de interés a nivel imagenológico, que lo vamos a ver más adelante, nosotros nos vamos a encontrar con distintos segmentos, con distintos núcleos que van a estar cumpliendo funciones principales en ciertas vías determinadas, como por ejemplo los núcleos vulvares y protuberenciales, que son inhibidores, ¿cierto?, del proceso, perdón, inhibidores que afectan directamente al proceso del sueño y la regulación del ciclo circadiano, mientras que los núcleos asociados al sistema mesencefálico y talámico son activadores que intervienen directamente en el estado de alerta y el estado de la vigilia, ¿ya? También están directamente regulados los sistemas de recepción GABA, por lo tanto, todo este proceso de activación o inactivación van a depender exclusivamente de estos grupos celulares, dependiendo de la respuesta que va a tener el estímulo, ¿cierto?, que habitualmente proviene del sistema muscular, entendiéndose desde el sistema aferente, ¿cierto?, se va a extender o se va a transmitir a través del sistema nervioso central y dependiendo del tipo de respuesta, sea somática, sea visceral, ¿cierto?, autónoma o endocrina, va a tener una cierta activación neuroquímica en base a estos grupos celulares que nosotros categorizamos en el sistema reticular. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, ya nosotros vamos a empezar a ver que estas rutas, ¿cierto?, ya están preestablecidas y ya están desarrolladas y que vienen del sistema de crecimiento embriológico. Y esto es relevante porque cuando existen lesiones específicas en estos grupos nucleares, en estos grupos celulares, perdón, tienen relevancia importante en procesos patológicos como el Parkinson, ¿cierto?, el Alzheimer y otras patologías que tienen de predominio degenerativo que hasta ahora su etiología ha sido desconocida. Los últimos estudios ya pueden asegurar que estos trastornos pueden venir directamente de este sistema que regula estos estados fundamentales y primitivos de la especie humana. De acuerdo al tracto que nosotros vamos, o la vía de transmisión que nosotros vamos a trabajar, estos núcleos o estos segmentos celulares específicos se van a ir especializando y a la vez las rutas de vías de comunicación que van a terminar llegando a la corteza cerebral también están ya predispuestas de acuerdo al tracto o de acuerdo al grupo celular asignado, ¿ya? No me voy a enfocar en esto, sin embargo, es importante que sepan, puesto que esto se puede analizar a través de dos tipos de imágenes de resonancia magnética, que una de ellas es la tractografía, que la vamos a ver en un ratito más, y a través de las imágenes potenciadas entre dos, sobre todo imágenes volumétricas isométricas de familia turboespineco, que me permiten caracterizar esta pequeña diferencia tisular que se produce en la región posterior. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no ocupo la tomografía computada?
y es producto netamente de las características físicas que tiene esta modalidad imagenológica para ver específicamente este segmento anatómico que es el tronco cerebral. Recuerden que cuando nosotros nos tomamos tomografía, una tomografía computada, ¿cierto? Indistintamente de la cantidad de canales, lo que nosotros vamos a provocar es que se atenúe el rayo que viene del tubo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros generamos la atenuación en el segmento de la fosa posterior, tenemos un porcentaje de densidad ósea un poquito más alto y eso conlleva a que imagenológicamente se presente artefactos de endurecimiento de las. Eso dificulta la visualización del segmento troncal cerebral, lo que consecuentemente genera dificultad en la caracterización de estos sistemas, no así en la resonancia magnética, que gracias a su principio físico protónico me puede caracterizar estas diferencias tisulares que son muy frágiles ver a través de otra modalidad imagenológica. Entonces la resonancia nos queda como la única técnica para evaluar este sistema. Ahora bien, entendiendo un poco de cómo se va caracterizando el sistema reticular, cómo se visualiza acá, el sistema tiene puntos de control que son relevantes, que no los voy a especificar porque eso ya tiene una connotación neurológica profunda. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos. Una de ellas es que, bueno, tenemos los núcleos de la base, ¿cierto? Tálamo, hipotálamo, y bajo de ella, ¿cierto? Desde un plano sagital nosotros nos vamos a encontrar con el núcleo rojo y la sustancia negra, ¿cierto? Sobre la marcha tenemos los colículos superiores e inferiores que están directamente relacionados con las vías de comunicación visual y auditiva, ¿cierto? Tenemos los núcleos vestibulares. Ahora, el sistema reticular, como les comentaba anteriormente, tiene funciones vitales, primitivas y autónomas, pero estas también se pueden subclasificar en desde dónde y cómo va a traducir la información desde esta respuesta autónoma sistémica. Una de ellas es el control de la actividad muscular esquelética y que esta está regulada directamente por la vía retículo espinal y retículo vulvar, ¿cierto? Manteniendo funciones principalmente asociadas a la musculatura lisa en el proceso de respiración, ¿ya? Entre otras funciones. También tenemos que la función del sistema reticular está directamente relacionada a la sensibilidad somática y visceral, ¿cierto? Y que esta está en íntima relación con los sistemas del dolor. De esta forma podemos entender que el sistema reticular efectivamente genera respuesta fisiológica frente al dolor, sea un dolor en base a un estímulo aferente, ¿cierto? Un estímulo externo o un dolor psicoemocional que venga directamente del sistema límbico. En cualquiera de los escenarios, la respuesta somática es muy similar entre ellas. O sea, el cerebro no sabe diferenciar y bajar los niveles de intensidad si es que viene por factores externos, por ejemplo, un golpe físico, versus un recuerdo que me cause una respuesta hormonal asociada a la activación del dolor en esta zona, ¿ya? Bien, y tenemos el control del sistema nervioso autónomo, que ya lo hemos visto anteriormente, que está en íntima relación con el sistema simpático y parasimpático. Otra de las funciones que tiene el sistema reticular es el control del sistema endocrino y esto está también en íntima relación con el sistema límbico, ¿ya? Y que puede activar o inhibir la respuesta hormonal asociada al sistema tálamo hipotalámico. Está asociado también a los reloj biológicos, ciclos circadianos, ciclos de sueño, ciclos de vigilia, ¿cierto? Y entre otras funciones autónomas. Entonces, para hacerla un poquito más acotada, el sistema límbico lo podemos ver desde dos factores fundamentales, desde la imagenología, que va a depender del tipo de secuencia que estemos trabajando, ¿ya? Acá tenemos imágenes potenciadas entre dos, ¿cierto? Y que además se anuló la señal del agua, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una imagen FLAIR. En esta imagen nosotros podemos ver los núcleos fundamentales que ustedes ya conocen y de hecho la secuencia T2 turboespineco caracteriza bastante bien los núcleos
desde el plano axial y desde el plano coronal, encontrándonos con el núcleo caudado, ¿cierto? Con el segmento tálamo y subtalámico, con el núcleo lentiforme, ¿cierto? Y la cápsula interna que está también en relación al eje del tracto córtico-espinal. Si nosotros nos vamos a una imagen volumétrica, como en este caso que es un T2 de base turboespineco, estas imágenes caracterizan bastante bien las interfaces de materia entre gris y blanca. Sin embargo, si nosotros le empezamos a ventanear la imagen, nos vamos a encontrar que el sistema troncal tiene distintas señales como se visualiza en esta imagen. Y eso es lo que hace que la resonancia tenga una valoración clínica diagnóstica de alto impacto para la evaluación del sistema reticular, porque dada estas cualidades, ¿cierto? Dada estas cualidades, nosotros podemos caracterizar dónde se encuentran estos núcleos centrales del sistema reticular. Si nosotros trabajamos con MPR, vamos a ver que si bien es cierto, la secuencia que está potenciada en T2 tiene una alta caracterización de interfase de contraste, carece de resolución espacial, sin embargo, nos permite poder evaluar algunos criterios que son importantes que vamos a ventanear acá. Por ejemplo, se puede caracterizar bastante bien, de hecho bastante bien, las emergencias de los tractos, ¿cierto? Como se visualiza en esta imagen y que vamos a reforzar a través de la tractografía, ¿ya? Estas mismas líneas de comunicación que ustedes están viendo acá, las podemos caracterizar desde el eje axial, si se fijan, si le dan seguimiento al segmento que se ve oscurito, ¿cierto? Nosotros podemos ir bajando, ¿cierto? Y darnos cuenta que efectivamente tenemos comunicación de los núcleos directamente a la corteza cerebral, ¿cierto? Y que a medida que vamos bajando nos vamos encontrando ya con las primeras emergencias de los núcleos asociados al sistema reticular, ¿cierto? Encontrándonos con parte del núcleo rojo, ¿cierto? Los cuerpos coliculares y más abajo nos encontramos ya con parte de la sustancia negra, ¿cierto? Y la médula roja. Un poco más abajo ya empieza a cambiar la configuración a la región oblonga y terminamos con la región medular, ¿ya? Si bien es cierto, esta no es la imagen de mayor caracterización espacial, sí podemos obtener esta información a través de las imágenes con módulos inferiores a 100 milisegundos, que son las más conocidas, las balas. La secuencia balas, que es una fase coherente de refase total, caracteriza muy bien la región de fosa posterior y de hecho esta imagen, esta gradiente es en el único protocolo que se emplea para caracterizar contenido espacial de la imagen, es en el protocolo de resonancia de fosa posterior, ¿ya? ¿Por qué es importante analizar la fosa posterior con este tipo de imágenes? Porque como la secuencia balance es una secuencia muy rápida, puedo subirle la matriz sin problema en tiempo. O sea, esta secuencia igual es larga, o sea, no la vamos a negar. Este volumen que estamos visualizando acá, ustedes ven que tanto en la imagen sagital como en la imagen coronal, ¿cierto? Tiene características espaciales bastante amigables para la evaluación de los pares craneales, ¿cierto? Y para caracterización de otras estructuras como el conducto auditivo interno, ¿cierto? La cóclea, los canales semicirculares, ¿cierto? La emergencia del nervio vestíbulo coclear, como se visualiza acá, el trigémino, ¿cierto? Que anda por ahí se ve el nervio trigémino, ¿cierto? Entre otras estructuras de los pares craneales que son vitales en evaluar en un protocolo de fosa posterior. Sin embargo, también es importante que analicemos los núcleos, ¿cierto? Que nosotros estábamos conversando anteriormente y si visualizamos, podemos detectar, ¿cierto? La presencia de algunos núcleos, como en este caso el núcleo
rojo y la sustancia negra. Estas las emergencias del nervio del tracto óptico, ¿cierto? Por acá tenemos los cuerpos coliculares, ¿cierto? Canales primarios. Ya, entonces tenemos los núcleos acá bien marcaditos, ¿cierto? Y a medida que nosotros vamos bajando, si se van fijando, las señales van cambiando, que dado que el segmento es más pequeño, la interfase de materia en este segmento celular, específicamente estos grupos celulares, tiende a variar, pero se hace cada vez menos específico, lo que hace que, aunque la resonancia magnética es una técnica muy sensible a las diferencias protónicas, aún así no es suficiente para caracterizar estos grupos, estos núcleos que son más pequeñitos del sistema reticular. Sin embargo, a nivel patológico podemos sí evaluar, ¿cierto?, algunas lesiones como las que se encuentran acá y que puedan influir directa o indirectamente en la respuesta primitiva y autónoma simpática y parasimpática, ¿ya? Por lo tanto, el protocolo de cerebro con énfasis en fosa posterior es relevante para poder caracterizar estos grupos, estos segmentos que son de comunicación y que van a dar comunicación al sistema límbico y al sistema superior o a la corteza cerebral. Bien, entonces, dado que ya hemos conocido que algunas secuencias que son relevantes, vamos a ver un poquito el estudio de tractografía, que si bien es cierto, ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Ya lo hemos comentado, lo hemos visto con el profesor Francisco, que la tractografía viene del estudio de resonancia funcional, o sea, de resonancia difusión, que parte con pulso de 90, pulso de gradiente, pulso 180, pulso de gradiente, y que permite poder analizar cualitativamente la anisotropía del movimiento del agua, y que eso consecuentemente me permite caracterizar la semipermeabilidad que existe en la capa celular que tienen nuestras células y que conlleva a que podamos estudiar los tractos o las vías cerebrales, ¿cierto? Que ya son conocidas, ¿cierto? Por la bibliografía. Por lo tanto, cuando nosotros aumentamos las líneas de estudio a través de difusión, ¿cierto? Al menos en 36 direcciones distintas, vamos a ver que vamos a encontrarnos con información relevante que podemos caracterizar por tensión-difusión a través del mapa de anisotropía y a través del mapa direccional de colores, que me permite caracterizar cualitativamente estas vías de comunicación cerebral, ¿ya? Y que por consecuencia nosotros vamos a obtener este tipo de imagen. El tronco cerebral, ¿cierto?, es un segmento importantísimo que permite dar comunicación y filtrado neuroquímico para interpretarlo a nivel cerebral superior, ¿cierto?, el telencéfalo, y que consecuentemente nos lleva a prevalecer la existencia de la especie, ¿ya? Esto lo vamos a ver con cierto detalle a nivel imagenológico en las próximas clases, específicamente cuando veamos la clase de corteza cerebral, ¿ya? No les voy a hablar de los tractos en resonancia porque, si bien es cierto, tienen cierta relevancia, pero no es el enfoque de la asignatura, sino más bien que entiendan que estos sistemas que parecieran que fueran un poquito ajenos, que no hemos conversado, a lo mejor no lo han conversado en otras asignaturas, sí es importante entenderlo porque a nivel neurológico, ¿cierto? Los neuroradiólogos, los neurólogos, los neurocirujanos pueden predecir la conducta clínica, la conducta somática del paciente de acuerdo al tipo de patología que esté presentando en este sistema. Recuerden que el sistema reticular cumple funciones vitales de supervivencia de la especie, ¿ya? Ahora, como se visualiza acá, la tractografía nos va a permitir caracterizar procesos patológicos como la presencia de tumores que pueden generar desplazamiento o destrucción de vías determinadas, en este caso de la corticoespinal. Y de alguna otra forma, a través de estas técnicas, el clínico, ¿cierto? En este caso, la persona a quien procese la imagen le va a permitir entregar la información al clínico que
cómo abordar clínicamente, quirúrgicamente, el fenómeno patológico que se está analizando y cuál podría ser la predicción clínica, la predicción somática que podría presentar el paciente después de una intervención o un tratamiento determinado, ¿ya? De esta forma, podemos entender que ya el sistema reticular de alguna otra forma filtra información de acuerdo a la ruta de trabajo que esté interviniendo. Es por eso que vamos a ver que hay algunos procesos patológicos como los infartos cerebrovasculares, ¿cierto? Que se dan específicamente en la fosa posterior, específicamente en el tronco cerebral, ¿cierto? Y que no se pueden caracterizar a través de la tomografía computada. De hecho, muchas veces cuando existen lesiones o sospechas de lesiones que no se alcanzan a ver por tomografía computada debido al endurecimiento de las que se produce en la región de fosa posterior, sí o sí tienen que pasar a la resonancia, ¿cierto? A un protocolo STRO para caracterizar, dadas las premisas y los beneficios propios de la técnica, y que obviamente con información avanzada como los estudios de tractografía podemos caracterizar en conjunto, la conjugación clínica que pueda presentar el paciente y que a través de los hallazgos imagenológicos el neurólogo o el neurocirujano tenga opciones predictivas para que el paciente, si es que el paciente está en las condiciones de decidir, pueda tomar las mejores decisiones o que el clínico entregue las mejores opciones para el paciente, ¿ya? Bien, entonces ya con esto termino, chicos. Lo traté de acotar lo que más pude. Vamos a ver que en la siguiente cápsula, que es el sistema límbico, el sistema reticular está íntimamente relacionado en las funciones de regulación neuroquímica, que las vimos en la primera cápsula de la segunda unidad, y que estas sí están directamente asociados a la respuesta psicocognitiva del ser humano para que pasamos a la siguiente fase, que es la siguiente cápsula, que es la corteza cerebral, que es la que le da la interpretación, ¿cierto? Objetiva, ¿cierto? Racional y que hay también una íntima relación en las funciones motoras lisas, ¿cierto? Y estriadas del ser humano. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes y nos estaremos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego, chicos.